¿Qué criatura prehistórica combinaba 6 cuernos amenazantes con dientes de sable, el tamaño de un rinoceronte, pero era completamente herbívora? En las profundidades más abisales de la paleontología existe un misterio que ha confundido a los científicos durante más de un siglo. Una bestia tan imposible, tan contradictoria, que parece haber sido diseñada por una mente alienígena. Los riesgos son enormes, ya que esta criatura desafía todo lo que creías saber sobre la evolución, llevándonos a cuestionar los límites mismos de lo posible en la naturaleza. Si te fascina adentrarte en los misterios más profundos y aterradores de nuestro planeta prehistórico, este es tu lugar en las crónicas abisales, donde cada historia te sumergirá más profundo en lo inexplicable. Imagínate caminando por las vastas llanuras de Wyoming hace 150 años. Eres un paleontólogo pionero y acabas de desenterrar algo que no debería existir. Frente a ti yace un cráneo masivo, coronado por 6 protuberancias óseas que se alzan como cuernos diabólicos. Pero eso no es todo. De su mandíbula superior emergen 2 colmillos curvados hacia abajo, similares a los de un tigre dientes de sable. Tu mente científica entra en pánico. Los herbívoros no tienen dientes de sable. Las criaturas con cuernos múltiples no existen en el registro fósil. Y sin embargo, ahí está, desafiando cada regla de la anatomía que conoces. Acabas de descubrir al Uintatherium, la criatura más contradictoria que jamás haya pisado la Tierra. El año era 1872 y el paleontólogo Othniel Charles Marsh se encontraba en el epicentro de lo que se conocería como las guerras de los huesos. Pero este descubrimiento era diferente. No se trataba de otro dinosaurio gigantesco o de un mamífero prehistórico común. Era algo que rompía todos los moldes establecidos por la ciencia. El nombre Uintatherium significa bestia de los montes Uinta, en honor a la formación rocosa donde fueron encontrados los primeros especímenes. Pero este nombre científico no captura la verdadera naturaleza aterradora de esta criatura. Los científicos de la época lo describieron como el monstruo más extraño jamás descubierto. Y 150 años después, esa descripción sigue siendo precisa. ¿Qué hace a esta criatura tan imposible? Comencemos por sus dimensiones. El Uintatherium medía aproximadamente 4 metros de longitud y alcanzaba una altura de 2 metros hasta los hombros. Su peso rondaba las 2 toneladas, comparable al de un rinoceronte moderno. Pero aquí terminan las similitudes con cualquier animal conocido. Su característica más impactante eran los 6 cuernos que adornaban su cráneo. No 4 como algunos dinosaurios, no 2 como los rinocerontes actuales, sino 6 protuberancias óseas perfectamente simétricas. 2 pequeños cuernos frontales sobre los ojos, 2 medianos en la parte central del cráneo y 2 cuernos posteriores más grandes en la parte trasera. Esta disposición no tiene precedente en toda la historia de la vida en la Tierra. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Los cuernos no eran la única característica extraña de esta bestia. De su mandíbula superior emergían 2 colmillos curvados hacia abajo, similares a los de los felinos dientes de sable. Estos colmillos medían hasta 15 centímetros de longitud y estaban perfectamente afilados. La contradicción era evidente. ¿Para qué necesitaría un herbívoro armas tan letales? El cráneo del Uintatherium era proporcionalmente pequeño para su cuerpo masivo, sugiriendo un cerebro diminuto. Esto planteaba otra pregunta inquietante. ¿Cómo sobrevivía una criatura tan grande con una inteligencia aparentemente limitada? Su capacidad craneal era menor que la de un caballo moderno,
a pesar de ser 4 veces más grande. La estructura corporal del Uintatherium era igualmente desconcertante. Sus patas eran robustas y columnares, similares a las de un elefante, pero terminaban en 5 dedos con pequeñas pezuñas. Esta configuración es única entre los mamíferos terrestres grandes. Los elefantes modernos tienen patas especializadas para soportar peso, mientras que los ungulados tienen pezuñas adaptadas para diferentes tipos de locomoción. El Uintatherium combinaba ambas características de manera que no se ve en ningún otro animal. Justo cuando crees entender la extrañeza anatómica de esta criatura, aparece algo mucho peor: su posición en el árbol evolutivo. Después de más de un siglo de estudios, los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre sus relaciones evolutivas. Inicialmente se pensó que estaba relacionado con los elefantes primitivos. Luego se propuso una conexión con los rinocerontes ancestrales. Investigaciones posteriores sugirieron vínculos con los caballos prehistóricos. La realidad es que el Uintatherium pertenece a un orden completamente extinto llamado Dinocerata, que significa cuernos terribles. Este orden no tiene descendientes modernos conocidos, lo que lo convierte en una rama evolutiva completamente aislada. Es como si la naturaleza hubiera experimentado con un diseño tan radical que decidió no repetirlo jamás. Los dientes del Uintatherium revelan otra capa de misterio. A pesar de sus intimidantes colmillos, era estrictamente herbívoro. Sus molares están perfectamente adaptados para triturar materia vegetal fibrosa. Pero entonces, ¿para qué servían esos colmillos amenazantes? Las teorías abundan, pero ninguna es completamente satisfactoria. Algunos científicos proponen que los colmillos se usaban para defensa contra predadores. En el Eoceno, hace 40 millones de años, existían carnívoros formidables como el Andreusarchus, un mamífero depredador del tamaño de un oso polar. Los colmillos del Uintatherium podrían haber sido su única defensa contra estas amenazas. Otros investigadores sugieren que los colmillos tenían una función social. Quizás los machos los usaban en combates rituales por territorio o parejas, similar a como los elefantes marinos modernos usan sus colmillos. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que los colmillos eran más grandes en algunos especímenes, posiblemente machos, que en otros. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los cuernos del Uintatherium plantean un enigma aún mayor que sus colmillos. A diferencia de los cuernos de rinocerontes o búfalos modernos, que están compuestos de queratina, los cuernos del Uintatherium eran protuberancias óseas sólidas cubiertas por piel. La función de estos 6 cuernos permanece completamente desconocida. No parecen estar adaptados para la defensa, ya que su disposición los haría ineficaces contra depredadores. Tampoco parecen útiles para combates intraespecíficos, pues su configuración simétrica no proporcionaría ventaja táctica alguna. Una teoría fascinante propone que los cuernos servían para termorregulación. Al igual que las orejas de los elefantes, estos cuernos podrían haber estado llenos de vasos sanguíneos que ayudaban a disipar el calor corporal. El Eoceno era un período excepcionalmente cálido en la historia de la Tierra, y una criatura de 2 toneladas necesitaría mecanismos efectivos de refrigeración. Otra hipótesis sugiere que los cuernos eran puramente ornamentales, utilizados para exhibición sexual o reconocimiento de especies. Esta idea gana fuerza cuando consideramos que cada especie de Uintatherium tenía una configuración ligeramente diferente de cuernos, como si fueran tarjetas de identidad evolutivas. El misterio del Uintatherium
se profundiza cuando analizamos su contexto temporal y geográfico. Vivió exclusivamente durante el Eoceno medio y tardío, hace entre 45 y 35 millones de años. Su distribución se limitaba principalmente a América del Norte, con algunos fósiles encontrados en Asia. Esta distribución geográfica limitada es extraña para un animal de su tamaño. Los grandes herbívoros modernos, como elefantes y rinocerontes, tienen rangos de distribución amplios. El confinamiento del Uintatherium a ciertas regiones sugiere que estaba altamente especializado para ecosistemas específicos, lo que paradójicamente contradice su anatomía aparentemente generalizada. El ecosistema del Eoceno era radicalmente diferente al actual. No existían pastos como los conocemos hoy. En su lugar, vastos bosques tropicales cubrían gran parte de América del Norte. El clima era tan cálido que palmeras crecían en Alaska y cocodrilos nadaban en los ríos del Ártico. En este mundo invernadero, el Uintatherium vagaba por densos bosques primitivos, alimentándose de helechos, cicadas y las primeras plantas con flores. Imagínate a esta bestia de 2 toneladas abriéndose paso entre la vegetación tropical, sus 6 cuernos brillando bajo la luz solar filtrada, sus colmillos reluciendo mientras arranca hojas de árboles ancestrales. La escena parece extraída de un mundo alienígena, no de la Tierra prehistórica. El descubrimiento del Uintatherium marcó un punto de inflexión en la paleontología. Por primera vez, los científicos se enfrentaban a una criatura que no encajaba en ninguna categoría establecida. No era un dinosaurio, pero era igualmente extraño. No era un mamífero típico, pero tampoco era un reptil. Era algo completamente nuevo y desconcertante. Esta criatura imposible nos enseña que la evolución puede tomar caminos que desafían nuestra lógica humana. El Uintatherium existió como un recordatorio viviente de que la naturaleza no sigue nuestros manuales de biología. Era un experimento evolutivo tan audaz que parecía imposible, y sin embargo, caminó por la Tierra durante millones de años. Los fósiles más completos del Uintatherium provienen de la formación Bridger de Wyoming, donde yacen enterrados en capas de arenisca que han preservado no solo sus huesos, sino también detalles increíbles de su anatomía. Estos fósiles revelan que existían al menos 5 especies diferentes de Uintatherium, cada una con sus propias variaciones en el tamaño y disposición de los cuernos. La especie más grande, Uintatherium robustum, alcanzaba dimensiones verdaderamente monstruosas. Con sus 4,5 metros de longitud y 2,5 metros de altura, era uno de los mamíferos terrestres más grandes de su época. Sus cuernos posteriores podían medir hasta 25 centímetros de longitud, convirtiéndolo en una visión verdaderamente intimidante. Pero justo cuando piensas que comprende la anatomía de esta bestia, aparece otro misterio desconcertante. Los estudios de desgaste dental revelan que diferentes especies de Uintatherium tenían dietas especializadas. Algunas se alimentaban principalmente de hojas tiernas, mientras que otras preferían ramas y cortezas más duras. Esta especialización dietética en criaturas aparentemente similares sugiere una complejidad ecológica que apenas estamos comenzando a entender. El análisis de los huesos largos del Uintatherium revela otra sorpresa. A pesar de su tamaño masivo, era sorprendentemente ágil para su corpulencia. Las marcas de inserción muscular en sus huesos sugieren que poseía músculos poderosos en las patas traseras, permitiéndole movimientos rápidos cuando era necesario. Esto contradice la imagen de una bestia lenta y torpe que los paleontólogos habían construido inicialmente.
La estructura interna de los cuernos del Uintatherium revela pistas fascinantes sobre su función. Los cuernos estaban llenos de cavidades de aire conectadas a los senos nasales, similar a los cuernos huecos de algunos antílopes modernos. Esta estructura habría hecho los cuernos más ligeros de lo esperado, pero también más frágiles. Esto refuerza la teoría de que no se usaban para combate físico intenso. Dientes del Uintatherium cuentan una historia evolutiva compleja. Sus incisivos estaban adaptados para cortar, sus premolares para desgarrar y sus molares para triturar. Esta combinación dental es única entre los herbívoros y sugiere una dieta más variada de lo que inicialmente se pensaba. Quizás el Uintatherium no era un herbívoro estricto, sino un omnívoro oportunista que complementaba su dieta vegetal con proteínas ocasionales. El misterio se intensifica cuando examinamos la distribución temporal de los fósiles. El Uintatherium aparece súbitamente en el registro fósil hace 45 millones de años, sin ancestros claros. Es como si hubiera surgido de la nada, completamente formado y perfectamente adaptado. Esta aparición repentina desafía nuestro entendimiento gradual de la evolución. Y aquí es donde las crónicas abisales te sumergen más profundo en el misterio. Los últimos descubrimientos sugieren que el Uintatherium poseía capacidades sensoriales extraordinarias. Los canales del oído interno, preservados en algunos cráneos fósiles, indican que tenía un sentido del oído excepcionalmente desarrollado. Podría haber detectado infrasonidos, vibraciones de baja frecuencia que viajan grandes distancias. Esta habilidad auditiva plantea preguntas fascinantes sobre su comportamiento social. ¿Usaba infrasonidos para comunicarse con otros miembros de su especie a través de vastas distancias? Los elefantes modernos utilizan esta capacidad para coordinar movimientos de manada y advertir sobre peligros. El Uintatherium podría haber desarrollado un sistema de comunicación igualmente sofisticado. El análisis de isótopos en los dientes fósiles revela que el Uintatherium era migratorio. Los diferentes niveles de estroncio en sus molares indican que se movía entre regiones geológicas distintas, probablemente siguiendo patrones estacionales de disponibilidad de alimentos. Esta movilidad contradice la imagen de una criatura lenta y sedentaria. Los coprolitos, o excrementos fosilizados, atribuidos al Uintatherium, contienen polen y esporas que revelan detalles íntimos de su dieta. No solo consumía plantas modernas, sino también especies completamente extintas que conocemos únicamente a través de estos rastros digestivos. El Uintatherium era, literalmente, un archivo viviente de la flora prehistórica. Pero la característica más perturbadora del Uintatherium se revela en sus patrones de crecimiento óseo. Los huesos muestran líneas de crecimiento estacional, similar a los anillos de los árboles. Estas líneas revelan que el Uintatherium tenía un metabolismo variable, ralentizándose durante periodos de escasez y acelerándose durante abundancia. Esta flexibilidad metabólica es extremadamente rara en mamíferos grandes. El estudio de la microestructura ósea revela otra anomalía. Los huesos del Uintatherium contienen una densidad de vasos sanguíneos intermedia entre mamíferos de sangre caliente y reptiles de sangre fría. Esto sugiere que podría haber tenido un metabolismo único, ni completamente endotérmico como los mamíferos modernos, ni ectotérmico como los reptiles. Los últimos análisis de tomografía computarizada de cráneos completos han revelado que el cerebro del Uintatherium tenía una estructura inusual. El bulbo olfativo
era desproporcionadamente grande, sugiriendo un sentido del olfato extraordinario. Podría haber detectado compuestos químicos a kilómetros de distancia, convirtiéndolo en un detective químico prehistórico. Esta combinación de sentidos extraordinarios, oído infrasonoro y olfato hipersensible, pintaban al Uintatherium como una criatura mucho más compleja de lo que su cerebro pequeño sugería. Quizás la inteligencia no era su fuerte, pero compensaba con capacidades sensoriales que ningún mamífero moderno posee. Justo cuando crees entender los misterios anatómicos del Uintatherium, surge la pregunta más desconcertante de todas. ¿Por qué no evolucionó nada similar? En 45 millones de años desde su extinción, ninguna criatura ha desarrollado una combinación comparable de características. Los 6 cuernos, los colmillos herbívoros, la estructura corporal única. Todo permanece como un experimento evolutivo irrepetible. La respuesta podría estar en la propia complejidad del Uintatherium. Cada una de sus características extrañas requería un compromiso evolutivo. Los cuernos múltiples demandaban estructuras craneales especializadas. Los colmillos necesitaban modificaciones mandibulares específicas. El cuerpo masivo requería adaptaciones metabólicas únicas. Quizás el Uintatherium era demasiado complejo, demasiado especializado, demasiado imposible. Esta criatura abismal nos enseña que la evolución puede crear maravillas que desafían nuestra comprensión. En las profundidades del tiempo geológico, experimentos como el Uintatherium surgieron, florecieron y desaparecieron, dejando solo fósiles y preguntas. Su existencia nos recuerda que la naturaleza es infinitamente más creativa y extraña de lo que podemos imaginar. El Uintatherium permanece como un enigma viviente de piedra, un recordatorio de que en las crónicas abisales de nuestro planeta, lo imposible, una vez, caminó entre nosotros. Adentrándote en las profundidades más abisales de este misterio prehistórico, te enfrentas a una realidad perturbadora. Cada característica del Uintatherium desafía las reglas fundamentales de la biología. No es solo una criatura extraña, es una imposibilidad viviente que caminó por la Tierra durante 10 millones de años. Los riesgos de adentrarse en estos secretos son enormes, ya que cada revelación sobre esta bestia prehistórica destruye nuestras concepciones sobre cómo funciona la evolución, llevándonos a cuestionar si realmente comprendemos los mecanismos que dan forma a la vida en nuestro planeta. Comencemos por la característica más desconcertante, esos 6 cuernos que coronaban su cabeza como una corona diabólica. Imagínate observando el cráneo completo de un Uintatherium por primera vez. Tus ojos se detienen en esa disposición perfectamente simétrica que no tiene paralelo en toda la historia de la vida terrestre. Los cuernos frontales, ubicados justo sobre las cuencas oculares, medían aproximadamente 8 centímetros de longitud. Eran cónicos y apuntaban ligeramente hacia adelante, como si la criatura estuviera perpetuamente preparada para embestir. Pero aquí surge el primer enigma. Su posición los hacía completamente inútiles para cualquier tipo de combate o defensa. Los cuernos mediales, situados en el centro del cráneo, eran más robustos y alcanzaban hasta 12 centímetros de altura. Su superficie rugosa sugiere que estaban cubiertos por una vaina de queratina, similar a los cuernos de los rinocerontes modernos. Sin embargo, su orientación vertical los convertía en blancos vulnerables más que en armas defensivas. Los cuernos posteriores, los más imponentes de todos, se alzaban desde la parte trasera del cráneo como torres óseas amenazantes.
con hasta 25 centímetros de longitud, en los especímenes más grandes, dominaban la silueta del animal. Pero su posición trasera los hacía inaccesibles para cualquier función defensiva tradicional. Esta disposición hexacórnica no existe en ningún otro mamífero conocido. Los rinocerontes tienen 1 o 2 cuernos optimizados para defensa y combate. Los antílopes desarrollaron cuernos especializados para luchas rituales. Incluso los dinosaurios ceratópsicos, famosos por sus elaboradas coronas óseas, seguían patrones lógicos de protección y exhibición. Pero espera, porque lo que viene te va a impactar aún más profundamente. Los análisis microscópicos de los cuernos revelan una estructura interna completamente única. Cada cuerno contenía cavidades neumáticas conectadas a los senos paranasales, creando un sistema de resonancia que podría haber funcionado como una caja de resonancia natural. Esta característica sugiere que los cuernos del Uintatherium podrían haber tenido una función acústica. Imagínate a esta bestia de 2 toneladas emitiendo llamadas profundas que resonaban a través de sus cuernos huecos, creando sonidos que podían viajar kilómetros a través de los densos bosques del Eoceno. Era como si llevara su propio sistema de megafonía prehistórico. Pero la función acústica plantea nuevas preguntas desconcertantes. ¿Por qué necesitaría 6 resonadores independientes? Los elefantes modernos producen infrasonidos poderosos con estructuras mucho más simples. La complejidad del sistema de cuernos del Uintatherium sugiere comunicaciones increíblemente sofisticadas que apenas podemos imaginar. Justo cuando crees comprender la extrañeza de sus cuernos, te enfrentas a la segunda anomalía evolutiva. Esos colmillos curvados que emergían de su mandíbula superior como dagas prehistóricas. Medían hasta 15 centímetros de longitud y estaban perfectamente afilados, manteniendo bordes cortantes a lo largo de toda la vida del animal. La contradicción es abrumadora. Los dientes sable son la marca distintiva de depredadores especializados. Los félidos dientes de sable los usaban para atravesar la tráquea de sus presas. Los reptiles venenosos los emplean para inyectar toxinas letales. Pero el Uintatherium era herbívoro, completamente incapaz de digerir carne. Los análisis de desgaste en los colmillos revelan patrones de uso que no corresponden a ningún comportamiento conocido. No muestran marcas de combate, descartando su uso como armas defensivas. No presentan desgaste por forraje, eliminando cualquier función alimentaria. Los patrones de pulido sugieren contacto frecuente con superficies blandas. Pero ¿qué superficies blandas encontraría un herbívoro gigante en los bosques prehistóricos? Una teoría revolucionaria propone que los colmillos se usaban para pelar cortezas de árboles específicos. En el Eoceno, muchas especies vegetales desarrollaron cortezas gruesas y fibrosas como defensa contra herbívoros. Los colmillos del Uintatherium podrían haber sido herramientas especializadas para acceder a la nutritiva capa interior de estos árboles, el cambium, rico en azúcares y proteínas. Esta hipótesis gana credibilidad cuando analizamos los patrones de desgaste en conjunto con la estructura dental posterior. Los molares del Uintatherium muestran adaptaciones únicas para procesar material vegetal extremadamente fibroso. Las crestas de esmalte forman patrones complejos que habrían sido perfectos para triturar fibras de corteza. Pero surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Por qué desarrollar una herramienta tan especializada y potencialmente peligrosa? Los colmillos curvados hacia abajo creaban un riesgo constante de lesión autoinfligida. Un movimiento brusco o una caída
podrían haber resultado en heridas mortales. La evolución raramente favorece características que pongan en riesgo la supervivencia del individuo. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente inquietante. Los estudios de tomografía computarizada revelan que los colmillos del Uintatherium crecían continuamente a lo largo de su vida, similar a los colmillos de los elefantes modernos. Esto sugiere un desgaste constante y significativo, apoyando la teoría de su uso como herramientas especializadas. La estructura interna de los colmillos revela otra anomalía desconcertante. A diferencia de los dientes normales, que tienen una cavidad pulpar central, los colmillos del Uintatherium contenían múltiples cavidades interconectadas. Esta estructura los hacía más ligeros, pero también más susceptibles a fracturas. Era como si la evolución hubiera priorizado la funcionalidad por encima de la durabilidad. Justo cuando piensas que los misterios anatómicos no pueden ser más extraños, te enfrentas a la tercera anomalía, el cuerpo masivo del Uintatherium y su configuración corporal única. Con 4 metros de longitud y 2 toneladas de peso, rivalizaba con los rinocerontes modernos más grandes, pero su anatomía no tenía precedentes. Las patas del Uintatherium desafían toda clasificación tradicional. Eran columnares como las de un elefante, diseñadas para soportar un peso enorme, pero terminaban en 5 dedos con pequeñas pezuñas, una característica típica de animales mucho más pequeños. Esta combinación es evolutivamente imposible según nuestros modelos actuales. Los análisis biomecánicos revelan que esta configuración de patas habría proporcionado una estabilidad excepcional en terreno irregular. Los 5 dedos actuarían como un sistema de distribución de peso, similar a las patas de los camellos en arena, pero optimizado para el sustrato forestal blando del Eoceno. Era como si el Uintatherium hubiera desarrollado patas todoterreno prehistóricas. Pero la característica más desconcertante de su anatomía corporal era la desproporción entre su cuerpo masivo y su cabeza relativamente pequeña. El cráneo representaba menos del 5% del peso corporal total, una proporción extremadamente baja para un mamífero de su tamaño. Esta desproporción planteaba serios desafíos para el equilibrio y la coordinación. La columna vertebral del Uintatherium muestra adaptaciones únicas para soportar esta configuración anatómica peculiar. Las vértebras cervicales eran excepcionalmente robustas, con procesos espinosos alargados que proporcionaban puntos de anclaje para músculos del cuello extremadamente poderosos. Necesitaba esta musculatura especializada para mover una cabeza equipada con 6 cuernos pesados y colmillos largos. Los análisis de estrés mecánico en los huesos revelan que el Uintatherium vivía constantemente al límite de sus capacidades estructurales. Las marcas de tensión en los huesos largos sugieren que cada movimiento requería un esfuerzo considerable. Era como una máquina biológica operando al máximo de su capacidad de ingeniería. Y aquí es donde los secretos enterrados se vuelven verdaderamente abisales. Los últimos descubrimientos sugieren que el Uintatherium poseía un sistema circulatorio único. Los canales vasculares en los huesos indican un flujo sanguíneo extraordinariamente complejo, con múltiples circuitos especializados para diferentes partes del cuerpo. Los cuernos estaban irrigados por una red vascular densa que habría permitido un control térmico preciso. Durante los días calurosos del Eoceno, esta red podría haber funcionado como un sistema de refrigeración, disipando el exceso de calor corporal. Era como si llevara radiadores biológicos integrados en su cabeza.
Los colmillos también estaban altamente vascularizados, sugiriendo que no eran estructuras muertas como los cuernos de rinoceronte, sino órganos vivos en constante crecimiento y remodelación. Esta vascularización habría proporcionado los nutrientes necesarios para mantener el crecimiento continuo y reparar cualquier daño. Pero quizás el descubrimiento más perturbador es la evidencia de un metabolismo variable. Los análisis de isótopos en los huesos revelan fluctuaciones estacionales en la tasa metabólica que no se ven en ningún mamífero moderno. El Uintatherium podría haber ralentizado su metabolismo durante períodos de escasez, similar a la hibernación, pero manteniendo la actividad. Esta flexibilidad metabólica explicaría cómo una criatura tan masiva y aparentemente ineficiente pudo sobrevivir durante millones de años. Era capaz de ajustar su gasto energético según las condiciones ambientales, una habilidad que ningún mamífero grande moderno posee. Los coprolitos atribuidos al Uintatherium revelan una dieta increíblemente diversa. No se limitaba a las plantas disponibles localmente, sino que consumía especies de diferentes ecosistemas, sugiriendo migraciones estacionales extensas. Para una criatura tan masiva, estas migraciones habrían requerido una planificación energética extraordinaria. El análisis del contenido estomacal fosilizado revela otra sorpresa. El Uintatherium practicaba una forma primitiva de fermentación intestinal. Su sistema digestivo contenía cámaras especializadas donde bacterias simbióticas descomponían la celulosa, similar al sistema de los rumiantes modernos, pero mucho más primitivo. Esta capacidad fermentativa explicaría cómo podía extraer nutrientes de material vegetal aparentemente indigerible. Los análisis químicos muestran que podía procesar cortezas, raíces e incluso madera parcialmente descompuesta, ampliando enormemente sus opciones alimentarias. Justo cuando crees entender las adaptaciones digestivas de esta bestia prehistórica, aparece una revelación aún más desconcertante. Los patrones de crecimiento óseo sugieren que el Uintatherium tenía una longevidad excepcional para un mamífero de su tamaño. Algunos especímenes muestran evidencia de haber vivido más de 50 años, una edad extraordinaria para la época. Esta longevidad planteaba nuevos desafíos evolutivos. Los cuernos y colmillos continuaban creciendo durante toda la vida, lo que significa que los individuos más viejos portaban ornamentos desproporcionadamente grandes. Esto habría creado una jerarquía social basada en la edad, donde los patriarcas más antiguos dominaban mediante el puro impacto visual de sus ornamentos masivos. Los secretos enterrados del Uintatherium revelan una criatura que existía en los límites extremos de lo biológicamente posible. Cada característica parecía designed para desafiar las reglas de la naturaleza, creando un organismo que funcionaba a pesar de sus aparentes contradicciones. En las profundidades abisales de la evolución, el Uintatherium emerge como un experimento tan audaz que la naturaleza nunca más se atrevió a repetirlo. Sus secretos permanecen parcialmente enterrados, esperando a que las futuras generaciones de científicos desentrañen los misterios de esta imposibilidad viviente. En las profundidades finales de esta historia abismal, nos enfrentamos a la pregunta más perturbadora de todas. ¿Por qué una criatura tan extraordinaria, tan perfectamente adaptada a su mundo, desapareció para siempre? El Uintatherium vagó por la Tierra durante 10 millones de años, dominando los ecosistemas del Eoceno con su presencia imponente, y luego simplemente se desvaneció.
Los riesgos de adentrarse en esta extinción son abismales, ya que la desaparición del Uintatherium revela verdades aterradoras sobre los límites de la supervivencia, llevándonos a cuestionar qué tan frágiles son incluso las criaturas más extraordinarias ante los cambios implacables de nuestro planeta. Para entender el final de esta bestia imposible, debemos sumergirnos en el mundo que habitaba. Hace 40 millones de años, durante el Eoceno Medio, la Tierra era un planeta completamente diferente. No existían los casquetes polares que conocemos hoy. Los océanos eran 15 grados más cálidos que en la actualidad. Palmeras crecían en Groenlandia y cocodrilos nadaban en los ríos del Ártico. Este mundo invernadero creaba ecosistemas tropicales que se extendían desde el Ecuador hasta los polos. Vastos bosques de secuoyas, palmeras y helechos gigantes cubrían América del Norte. Era un paraíso verde y húmedo, donde el Uintatherium reinaba como uno de los herbívoros dominantes. En estos bosques prehistóricos, la competencia era feroz pero predecible. El Uintatherium compartía su hábitat con otros gigantes del Eoceno. El Coryphodon, un herbívoro masivo con garras poderosas. El Phenacodus, un ungulado primitivo del tamaño de un caballo. Y el temible Andriusarchus, un carnívoro mamífero que superaba en tamaño a los osos polares modernos. Pero el Uintatherium había encontrado su nicho ecológico perfecto. Sus 6 cuernos no solo servían para comunicación acústica, sino que también funcionaban como herramientas de navegación en los densos bosques. Los infrasonidos que generaba rebotaban contra los troncos masivos, creando un sistema de ecolocalización primitivo que le permitía moverse eficientemente en la penumbra forestal. Sus colmillos curvados le daban acceso a recursos alimentarios que ningún otro herbívoro podía alcanzar. Mientras otros competían por hojas y frutos accesibles, el Uintatherium extraía el nutritivo cambium de árboles gigantescos, una fuente de alimento prácticamente exclusiva. Era como tener su propio restaurante privado en cada árbol del bosque. Esta especialización extrema fue tanto su fortaleza como su condena. Durante millones de años, el mundo se mantuvo estable, cálido y boscoso. El Uintatherium prosperó, diversificándose en múltiples especies, cada una adaptada a matices específicos de su ecosistema. Algunos especímenes desarrollaron cuernos más largos para mejor resonancia acústica. Otros evolucionaron colmillos más curvados para acceder a cortezas más profundas. Pero justo cuando piensas que comprendes su éxito evolutivo, aparece el factor que sellaría su destino: el cambio climático más dramático en la historia reciente de la Tierra. Hace 35 millones de años, al final del Eoceno, comenzó un enfriamiento global catastrófico que transformaría el planeta para siempre. Este enfriamiento, conocido como la Gran Transición Eoceno-Oligoceno, no fue gradual. Los registros geológicos revelan que las temperaturas globales cayeron hasta 10 grados en menos de 400.000 años, un parpadeo en términos geológicos. Los casquetes polares comenzaron a formarse por primera vez en 30 millones de años. El impacto en los ecosistemas fue devastador. Los bosques tropicales que se extendían hasta el Ártico comenzaron a retroceder hacia el Ecuador. Las secuoyas gigantes fueron reemplazadas por coníferas más resistentes al frío. Las palmeras desaparecieron de las latitudes altas, llevándose consigo toda una red alimentaria. Para el Uintatherium, este cambio fue una sentencia de muerte. Sus adaptaciones tan específicas se volvieron en su contra. Los árboles de corteza gruesa y nutritiva fueron reemplazados por especies con cortezas delgadas y pobres en nutrientes.
Los bosques densos, donde su sistema de ecolocalización funcionaba perfectamente, fueron sustituidos por praderas abiertas donde sus cuernos masivos se volvían una desventaja. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente trágica. Los fósiles del Oligoceno temprano revelan que el Uintatherium intentó adaptarse desesperadamente. Los últimos especímenes muestran modificaciones anatómicas que sugieren cambios de comportamiento. Sus dientes posteriores desarrollaron crestas más pronunciadas, indicando un intento de procesar material vegetal más fibroso y menos nutritivo. Los análisis de isótopos en estos fósiles tardíos revelan una imagen desgarradora. Los Uintatheriums del final del Eoceno muestran signos de desnutrición crónica. Sus huesos contienen marcas de estrés metabólico que indican períodos prolongados de hambruna. Estaban literalmente muriendo de hambre en un mundo que ya no los comprendía. Pero el enfriamiento climático no fue el único factor de su extinción. La competencia se intensificó dramáticamente con la llegada de nuevos herbívoros mejor adaptados al mundo cambiante. Los primeros équidos, ancestros de los caballos modernos, aparecieron con dientes ipsodontos especializados para procesar pastos duros. Los rinocerontes primitivos desarrollaron cuernos únicos optimizados para defensa en espacios abiertos. Estos nuevos competidores tenían ventajas decisivas. Eran más pequeños y requerían menos alimento. Eran más rápidos y podían escapar de depredadores en terreno abierto. Tenían metabolismos más eficientes que no dependían de recursos alimentarios tan específicos. En resumen, estaban diseñados para el mundo post-eoceno. Justo cuando crees entender las presiones que enfrentaba el Uintatherium, aparece un factor aún más devastador: la fragmentación del hábitat. Los bosques continuos del Eoceno se fragmentaron en islas forestales separadas por vastas praderas. Para una criatura del tamaño del Uintatherium, estas distancias se volvieron barreras infranqueables. La genética poblacional moderna nos enseña que las poblaciones pequeñas y aisladas están condenadas a la extinción. Sin flujo genético entre poblaciones, la endogamia reduce la fertilidad y la resistencia a enfermedades. Los Uintatheriums quedaron atrapados en fragmentos forestales cada vez más pequeños, reproduciéndose entre parientes cercanos hasta que la viabilidad reproductiva colapsó. Los últimos fósiles de Uintatherium datan de hace exactamente 34 millones de años, encontrados en Wyoming y Dakota del Sur. Estos especímenes finales muestran una anatomía patológica que cuenta una historia de desesperación evolutiva. Los cuernos son asimétricos, sugiriendo desarrollo anormal. Los colmillos muestran desgaste extremo, indicando intentos desesperados de procesar alimentos inadecuados. El análisis de estos fósiles terminales revela que las últimas poblaciones de Uintatherium estaban compuestas principalmente por individuos jóvenes. Los adultos mayores, con sus cuernos y colmillos masivos, no podían encontrar suficiente alimento para mantener sus cuerpos enormes. La estructura de edad sesgada hacia juveniles es un indicador clásico de una población en colapso total. Pero la evidencia más desgarradora del final del Uintatherium proviene de los análisis tafonómicos de los últimos yacimientos fósiles. Los huesos muestran patrones de enterramiento que sugieren muertes masivas durante eventos climáticos extremos. Las últimas poblaciones no se extinguieron gradualmente. Fueron aniquiladas por olas de frío polar que penetraron hasta las latitudes medias. Los registros de polen de estos yacimientos terminales pintan un panorama apocalíptico. En menos de 1000 años, la diversidad vegetal colapsó de cientos de especies
a apenas docenas. Los árboles de corteza gruesa que sustentaban al Uintatherium desaparecieron completamente, reemplazados por arbustos y hierbas resistentes al frío que no podían sostener herbívoros gigantes. Y aquí es donde el abismo del olvido se vuelve verdaderamente aterrador. El Uintatherium no fue la única víctima de esta transición climática. Junto con él, desapareció todo un mundo de criaturas imposibles. El Coryphodon, con sus garras de oso y cuerpo de hipopótamo. El Barilambda, un herbívoro con cola de cocodrilo. El Pantolambda, que combinaba características de perro y tapir de manera desconcertante. Esta extinción masiva del final del Eoceno eliminó toda una generación de experimentos evolutivos audaces. La naturaleza había estado jugando con diseños corporales imposibles, creando quimeras vivientes que desafiaban todas las reglas. Pero el mundo posteoceno no tenía lugar para la creatividad anatómica extrema. Los mamíferos que sobrevivieron a esta transición eran notablemente conservadores en su diseño. Caballos con 4 patas y dientes para pastos. Rinocerontes con 1 o 2 cuernos optimizados. Elefantes con trompas multifuncionales pero anatomía básica de mamífero. La era de los imposibles había terminado para siempre. Justo cuando piensas que comprendes la tragedia de esta extinción, surge una revelación que hace la pérdida aún más profunda. Los análisis de ADN mitocondrial de los últimos fósiles sugieren que el Uintatherium había comenzado a desarrollar adaptaciones genéticas para el mundo más frío. Las proteínas de sus últimos especímenes muestran modificaciones que habrían mejorado la eficiencia metabólica a bajas temperaturas. Pero el tiempo se agotó. El cambio climático fue demasiado rápido, demasiado severo. 10 millones de años de evolución especializada no pudieron revertirse en los pocos milenios disponibles. El Uintatherium llevaba demasiado equipaje evolutivo para adaptarse a un mundo completamente nuevo. La evidencia fósil revela que las últimas poblaciones intentaron migraciones desesperadas hacia refugios tropicales en latitudes más bajas. Pero incluso estos refugios se estaban transformando. Los bosques ecuatoriales se volvían más secos y estacionales. Los recursos que una vez parecían infinitos se agotaban bajo la presión de múltiples especies de herbívoros refugiados. Los últimos Uintatheriums murieron solos, separados de sus manadas por barreras geográficas infranqueables. Sus esqueletos, encontrados en sedimentos de 34 millones de años, muestran signos de artritis severa y fracturas mal curadas. Eran reliquias vivientes de un mundo perdido, arrastrando cuerpos diseñados para un paraíso que ya no existía. El clímax de esta tragedia evolutiva revela una verdad aterradora sobre la supervivencia. No importa cuán perfectamente adaptada esté una criatura a su mundo, cuando ese mundo cambia lo suficientemente rápido, la perfección se convierte en una trampa mortal. El Uintatherium era demasiado específico, demasiado especializado, demasiado imposible para un planeta en transformación. Pero quizás la lección más profunda del Uintatherium no está en su extinción, sino en su existencia misma. Durante 10 millones de años, esta criatura imposible demostró que la evolución puede crear maravillas que desafían nuestra imaginación. Sus 6 cuernos resonaron a través de bosques prehistóricos. Sus colmillos excavaron tesoros nutricionales ocultos. Su presencia masiva dominó ecosistemas enteros. Reflexionando sobre el legado abismal del Uintatherium, nos damos cuenta de que su fracaso final no disminuye su triunfo evolutivo. En las profundidades del tiempo geológico,
Cuando nuestro planeta experimentaba con formas de vida imposibles, el Uintatherium existió como prueba viviente de que la naturaleza no tiene límites de creatividad. Su extinción nos enseña humildad ante las fuerzas que moldean la vida en la Tierra. Pero su existencia nos inspira asombro ante las posibilidades infinitas de la evolución. En las crónicas abisales de nuestro planeta, el Uintatherium permanece como un recordatorio de que lo imposible una vez fue real, de que los monstruos más extraordinarios una vez caminaron entre nosotros. Hoy, mientras exploramos estos abismos del tiempo, recordamos al Uintatherium no como un fracaso evolutivo, sino como un experimento audaz que nos demuestra que la vida puede tomar formas más extrañas y maravillosas de lo que jamás podríamos imaginar. Sus secretos, enterrados en rocas de 34 millones de años, continúan revelando verdades sobre los límites y posibilidades de la existencia. ¿Qué otros imposibles prehistóricos aguardan en las profundidades abisales de nuestro planeta? ¿Qué otras criaturas desafiaron las reglas de la naturaleza antes de desvanecerse en el olvido? Si estas historias de monstruos imposibles te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete a Crónicas Abisales, donde cada semana nos sumergimos más profundo en los misterios más aterradores y extraordinarios que la Tierra ha ocultado en sus abismos más profundos. En las crónicas más abisales de la evolución, el Uintatherium nos recuerda que incluso lo imposible puede ser real, hasta que deja de serlo para siempre.